Bueno, muy amable, gracias. 8:23 Han pasado muchas cosas durante todos estos días y me da mucho gusto. Ya te extrañábamos, mi querida Maricruz Ocampo, abogada, activista, defensora de los derechos humanos, una mujer capaz, congruente, competitiva. Además inteligente y siempre bella, como la ciudad de Santiago de Querétaro, y siempre limpia. Maricruz Ocampo. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días, Maricruz. Muy bien, ya te extrañaba, tenemos un mes de no vernos. Ay, porque caray. Tuviste a bien abandonarme hace 15 días. Sí, estaba nada de firmar el divorcio contigo. Sí, yo creo que vamos a tener que reparar esta situación. Sí, tener que poner las cosas sobre la mesa para que no haya duda, mi querida María. Mira, yo no sé qué tanto nos extrañaron los radioescuchas, porque alguien me dijo el otro día que parece que nosotros nomás estamos en la pachanga cuando nos juntamos y hablamos de temas como muy serios y de repente nos reímos mucho, entonces pues... sí, así es. Bueno, así es parte, ¿no? No podemos llorar todo el tiempo. Con lo que tú conoces, mire, es que me estaba comentando Maricruz Ocampo, están en un curso, están revisando sentencias, están haciendo también un trabajo de investigación de situaciones que han ocurrido verdaderamente desgarradoras, mi querida Maricruz, sobre todo en lo que tiene que ver con la condición de las mujeres y que de pronto, pues tienes que salir a la vida a buscar la posibilidad de recuperar también toda esa energía que de repente te consume ese tipo de información, de cosas, de hechos, de realidades que tienes que vivir y afrontar, Maricruz. Desafortunadamente, cuando hablamos de derechos humanos, rara vez hablamos de qué bonitos son los derechos humanos. Mira qué bonito los están aplicando. La mayoría de las veces estamos hablando de violaciones a derechos humanos y a veces violaciones muy, muy graves. Y en el caso de las mujeres, tenemos un tema muy especial con lo que tiene que ver a las mujeres que tienen que enfrentarse a los sistemas de justicia. Sí. Y ahí tenemos un tema, porque si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandata que todos los jueces y juezas en todas las materias apliquen una metodología de análisis que se llama perspectiva de género para asegurarse de que las mujeres realmente están recibiendo un trato justo, no podemos olvidar que son personas y que estas personas tienen prejuicios, tienen sus ideas personales, tienen convicciones, valores, inquietudes, y que muchas veces las vemos reflejadas en las sentencias. Se juzga, hablamos mucho de las buenas víctimas y las malas víctimas. Fíjate, en los casos de mujeres que enfrentan sobre todo la justicia penal, y una buena víctima es una mujer que merece justicia porque se portó bien, porque actuó correctamente, porque hizo todo lo que le dijimos, porque es casta, porque es pura, ¿no? Sí, porque denunció, se portó bien. Porque, ¿no? Y una mala víctima es una mujer que se enfrenta al sistema de justicia penal, pero se emborrachaba, andaba en la calle, se vestía de cierta manera, no respetaba, claro, no era respondona, salía en la noche, etcétera. Entonces, no podemos juzgar el hecho de acuerdo a lo que la víctima hacía y en ese sentido decidir si merece o no merece justicia, claro, ¿no? Igualmente pasa cuando hablamos de las mujeres agresoras. A las mujeres que cometen un delito se les impugnan penas, se les sentencia a penas mayores que a hombres que cometen el mismo delito, por esta idea de que, imagínate, y además mujer, ¿no? Sí, claro, las mujeres ni somos las poseedoras de la pureza y la bondad y la belleza, ni tampoco somos las más malas, somos personas. Sí, claro. Entonces, cuando los juzgadores y las juzgadoras imponen o imprimen sus visiones en los juicios, tenemos sentencias que pueden ser tremendamente injustas. Te comentaba que hay un caso, ahorita les busco el amparo, es un amparo en revisión que la Suprema Corte trae, de una mujer que fue juzgada por su actividad sexual en un homicidio. ¿Y cómo es esto? Ella tiene un esposo, tiene una relación también con su cuñado y tiene una relación con una tercera persona. El cuñado la sorprende, el cuñado que también está siendo infiel, la sorprende con esta tercera persona, la golpea de una manera brutal, la manda a casa de su suegra, ¿no? Y con sus hijos y le dice, ay de ti donde hagas nada, y regresa y mata. Que además era la esposa del hermano. La suegra era la mamá de ambos, de él y de su hermano, ¿no? Y matan a esta persona de una manera brutal. Y a ella la sentencian a 25 años de prisión. Ella no estaba presente porque dicen que en el estado de Hidalgo
que no dio la alarma, que no avisó lo que estaba ocurriendo. Entonces imagínate nada más esta idea. Cuando se hace el análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, primero que nada, se venció la presunción de inocencia, aquí se llevó mal, pero lo que dice es no se juzgó con perspectiva de género. No se consideró que ella fue violentada, no se consideró que ella... fue agredida. Sí, pero además lo que se está juzgando, de acuerdo con lo que los jueces determinaron, fue su sexualidad. Una mujer que le pone el cuerno al marido con 2 personas, imagínate, no con una, merece lo que le pasó, ¿no? Y como no había manera de castigarla por eso, de lo que se le castiga es como si hubiera sido cómplice del homicidio cuando ella había sido golpeada, había sido encerrada, no estaba presente, estaba incomunicada, etcétera, ¿no? Que no procedería y la omisión, ¿no? Porque no tiene una responsabilidad pública, ¿no? No, pero además no se consideró todo esto que ella también estaba viviendo. Lo que se juzgó fue que haya tenido una actividad sexual que se cuestiona en nuestro país para las mujeres. Y bueno, pues entender, hay una herramienta, una metodología, me decías tú, que además se tiene que implementar, que tiene que ver justamente con la equidad de género y que sirve para que realmente todo este tipo de sentencias o señalamientos estén apegados a este criterio que debe prevalecer pues en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Es una metodología de análisis que se conoce como perspectiva de género. A veces la oímos por todos lados, ¿no? Este programa tiene perspectiva de género. Ahorita escuchábamos del programa con ellas, ¿no? Se está creado con perspectiva de género. ¿Qué es la perspectiva de género? Es una metodología de análisis que nos permite identificar asimetrías de poder, que nos permite identificar el impacto diferenciado de nuestros programas, políticas públicas, leyes, normas, etcétera, en las mujeres y en los hombres. Pero en el caso de los y las juzgadoras, la perspectiva de género es una interpretación del derecho que permite a los jueces identificar si existen asimetrías de poder, si había esta disparidad entre, sobre todo, el hombre y la mujer. Le permite al juez pedir más pruebas, le permite al juez también definir si hay violencias, ¿no? Que a lo mejor no son evidentes, porque pensamos que violencia llegó... imperceptibles, o que ni claro, nos damos. Una mujer que está constantemente limitada a estar encerrada en su casa y que no puede salir, porque donde se atreva... la van a golpear, por ejemplo, pero no lo dice en su demanda o en su denuncia. El juez tiene la obligación de conocerlo y entonces pedir las pruebas que se requieran, que pueden ser periciales psicológicas, periciales psiquiátricas, que pueden ser testimonios, etcétera. Claro. Tenemos que entender que los delitos de género o las violencias contra las mujeres se generan principalmente en los espacios íntimos. Entonces muchas creen que no va a haber manera de demostrar lo que están diciendo, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también establece mecanismos. Exactamente. ¿Y quiénes son quienes tenemos que exigirlos? Las y los abogados. Sí, claro, pero para que esas evidencias y para que esos testimonios sean realmente importantes, incluso sean motivo de prueba. Claro, pero aquí otra vez, por eso yo les decía, y de eso escribí la semana pasada, porque se me toca mucha gente decirme, ¿cómo escojo un buen abogado o una buena abogada? ¿No? Sobre todo las mujeres. Digo, primero que nada, que te demuestre que tiene conocimiento de perspectiva de género. De verdad. ¿Por qué? Porque si yo escucho a una mujer que ha sido violentada en su matrimonio, en la que vivió violencia económica, patrimonial, psicológica, emocional y demás, y yo como abogado no entiendo la importancia que tiene eso a la hora de mis pretensiones, no lo voy a considerar. Y además tenemos muchos abogados que otra vez somos personas, desde nuestras convicciones machistas, prejuiciosas, incluso misóginas, muchas veces violentan a las mujeres que se acercan con ellos para asesorías jurídicas. Entonces, te sientes escuchada, bien escuchado o te regañó. Esa también es una. Me escuchó o me estuvo diciendo que todo esto que me está pasando es mi culpa, que nos la vamos a llevar la fiesta en paz, pues que a ver si me toca algo. Entonces, evidentemente ese abogado hace años que no abrió un libro y por supuesto, menos ha conocido esta metodología de análisis. Que no va a servir para que lo que nosotros solamente, porque tiene que haber cierta empatía y de conocimiento de lo que obviamente son las causas, ¿no? Te tienes que sentir escuchada, respetada y tratada con dignidad. Cuando tú estás frente a un asesor jurídico que no te trata de esa manera, yo soy de la idea de que
de que te alejes de ahí. Por eso les digo, o sea, ¿por qué escogemos a la persona que nos va a llevar nuestro caso, ya sea penal o nuestro caso de divorcio, sobre todo en el caso de mujeres? Porque alguien me lo recomendó. Mi hermano me dijo, ¿qué tal? A ver, si nos tardamos más tiempo en encontrar zapatos, ¿no? Y nos probamos un montón de pares. Bueno. Pues igual así tenemos que escoger a nuestros abogados y abogadas. Leí con atención además este escrito tuyo cuando se cae la venda de los ojos y que obviamente refiere no solamente la violencia que puede existir y de repente cuando cambian las relaciones humanas, personales, familiares y bueno, que pues genera también una situación muchas veces no solamente de incertidumbre, de miedo, de abandono, de acoso y todavía de más violencia, Maricruz. Y violencia a manos de tu abogado, ¿no? De tu abogada. Entonces creo que aquí tenemos una situación que por eso es tan importante que cuando escojamos a la persona que nos va a acompañar jurídicamente, también considere nuestra situación psicoemocional. ¿Por qué? Porque el derecho es espeluznantemente cruel y es muy cruel con las mujeres. Muy, muy cruel. Está hecho y está establecido desde convicciones muy machistas, muy positivistas y además así de un legalismo espeluznante que no muchos abogados ni siquiera han tenido una clase de interpretación jurídica, ni conocen los derechos humanos, ni conocen todas las herramientas que la Corte Interamericana y las convenciones y los tratados internacionales nos dan. Entonces, por eso tengo que escoger a la mejor persona que me pueda acompañar. Y no necesariamente la que más cobra, O sea, si quiero que también quede... claro. Hay extraordinarios asesores jurídicos de víctimas en el sistema que son gratuitos. Está en la UAC, la asesoría jurídica gratuita también. El mismo Instituto Queretano de las Mujeres. Yo conocí muchas abogadas que operaron ahí por mucho tiempo, que eran muy, muy buenas. Entonces, no es necesariamente el más caro, ni el que tiene el despacho más elegante más ni el que trae la corbata mejor anudada. Quien me escucha, quien comprende lo que estoy viviendo y quien además me habla de estas metodologías. Si no te habla de perspectiva de género, si no te habla de las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se hacen, por ejemplo, en los casos de compensación para mujeres que se casaron por el régimen de bienes separados, pero que estuvieron en una asimetría económica y que ya la Corte ha dicho hay que compensarlas económicamente. Si no te menciona todas esas cosas, no está bien. Que tengan conocimientos demostrables, que traten a las mujeres también con respeto y dignidad y que además tengan esa capacidad para escuchar, yo diría, hacer sinergia, hacer empatía con lo que tiene que ver con la causa de esas mujeres. Si un abogado te dice, tengo media hora para atenderte, para el tema probablemente más trascendental de tu vida, que es, por ejemplo, un divorcio, no vayas con él. Una persona que te dedica media hora o una hora, no te está escuchando. No es la mejor opción. Cuando identificamos las violencias, sobre todo, por eso les digo que se cae la venda de los ojos, muchas veces las mujeres nos empiezan a hablar de cómo las obligaron, por ejemplo, a vender sus propiedades para construir una casa. O les decían cosas que a lo mejor nos parecen normales, ¿no? Se burlaba de mí, o me decía que no servía para nada y demás. Ella no tiene por qué saber cómo se denomina esa violencia, pero el abogado o abogada sí, y la tiene que plasmar en la demanda o en la denuncia. Entonces, si yo no conozco las violencias, muchas cosas me van a parecer normales. Entonces voy a hablar desde la naturalización de lo que yo percibo como abogada de las violencias y entonces no voy a hacer el mejor trabajo para mis clientes. Ahora son momentos además de complicados, difíciles, dolorosos, amargos, de miedo. Pues se acaba el cuento de hadas. Se acaba el cuento de hadas con el primer golpe, se acaba con rosa, ¿no? Que nos han vendido y además entendamos que hay enormes presiones externas porque muchas mujeres que lo identifican después ya no hacen nada o se sienten paralizadas por vergüenza, por el qué dirán, porque no tienen una red de apoyo, porque la familia les está diciendo, oye, tú lo escogiste, ahora te amuelas, ¿no? O hay gente que les dice, pues mira, ni es tan malo, es un buen padre, ve cómo trata a tus hijos. Un buen padre nunca violenta a la madre de sus hijos. Así, o sea, metámonoslo en la cabeza. Un padre que agrede a la madre de sus hijos e hijas frente a ellos no es un buen padre. Un buen padre es aquel que se responsabiliza de la crianza, que aporta económicamente, que ¿no? ayuda, que entiende el cuidado, que es solidario, que motiva, que te impulsa. Quien no lo es. Entonces, que me está diciendo que debiste haber hablado del Día del Padre.
Bueno, vamos a hablar del día. Felicidades a todos los papás cumplidos, que sí pagan su pensión, que se hacen cargo de sus hijos, que tienen el cuidado, que son corresponsables, que usan la lavadora. A todos ellos muchas felicidades, todos los demás no se lo merecen. Oye, dice a Maricruz, siempre una mujer además de excelente abogada, activista, bastante guapa. ¿Cómo podemos saber si a una mujer la sentencian muy diferente a los hombres? Hay estudios. Hay enormes estudios que se han hecho por muchas organizaciones. Sí. Estefanía Vela es una mujer que yo admiro mucho y que además se ha dedicado a hacer este tipo de análisis. Lucía Núñez tiene varios libros precisamente al respecto. Okay. Y lo podemos ver porque hay comparaciones en las sentencias en los que por el mismo delito que se realiza vamos a decir, por las mismas personas bajo las mismas condiciones, las mujeres reciben sentencias más graves. Hay leyes, dice, diferentes para hombres que para mujeres, que deberían ser las mismas, ¿no? Son iguales. En teoría, el artículo 4 constitucional nos da la igualdad jurídica ante la ley, pero pues eso le llamamos igualdad de jure, ¿no? Que está muy bonita en el papel, sí. Pero debido a estas precisamente prejuicios, etcétera, que se incorporan en los juzgadores y juzgadoras, tenemos leyes específicas para atender ciertos asuntos, como es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Tenemos la Convención para la Erradicación de toda forma de discriminación contra la mujer, la CEDAW de la ONU. Okay. Tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belém do Pará. Entonces, no es que sean leyes diferentes, sino que atendiendo a estas situaciones particulares de desigualdad y discriminación, se han tenido que hacer leyes para atender específicamente estos problemas. Bueno, el tiempo se va terminando, con 8 de la mañana con 39 minutos. Te agradezco mucho, mi querida Maricruz Ocampo, siempre además al pendiente, y además en estos comentarios que nos pones sobre la mesa, que nos hacen reflexionar y mucho. Me preguntan tu opinión, no sé por qué, tu opinión del nombramiento, de la nueva designación que hizo ayer el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, de la nueva secretaria de Gobernación. Una abogada, mujer joven, segunda mujer que ocupa este cargo de altísima responsabilidad en nuestro país. ¿Qué opinión te merece? Segunda mujer en esta Luisa María Alcalde en esta administración, y además segunda mujer que ocupa en la historia, lo cual nos habla de nuestra historia. Cuando pensamos que México desde el 1917, vamos a pensar con la nueva Constitución, solamente ha tenido 2 secretarias de Gobernación. Entonces, ahí vemos, ¿no?, un reflejo de quiénes somos. Me parece, no la conozco a ella de manera personal, pero me parece que es interesante, que es una de las mujeres más jóvenes que han formado parte del gabinete. Y debe de tener cualidades muy, muy especiales para que el presidente de la República haya decidido que ella era la persona ideal para ocupar ese cargo frente a muchas otras mujeres y hombres que tienen mucha preparación. Entonces tendremos que verlo. ¿Será capacidad? ¿Será lealtad? Yo creo que puede ser capacidad. Yo he escuchado cosas buenas de ella con respecto a su capacidad, pero también sé que es una mujer leal al presidente, ¿no? Y en esos puestos, pues así es como se escogen a las personas. Sí, claro. Después de Olga Sánchez Cordero, creo que tiene unos zapatos muy, muy grandes que le dejó, ¿no? Olga Sánchez Cordero es una mujer que admiro mucho, que además ha ocupado puesto en los 3 poderes, ¿no? Ya fue diputada, ya estuvo en el Ejecutivo y además fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habría que ver cómo va a ser la relación entre la nueva secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su condición de mujeres. Veámoslo también. Mira, yo creo que ahorita tenemos una situación que a todos y todas, y aquí sí quiero poner banderita roja, foco rojo, alarma, hay un ataque frontal del Poder Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, en contra de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son quienes frenan y ponen candado a muchas de estas cuestiones que son violatorias de los derechos humanos y que hemos visto con mucha frecuencia en esta administración. Entonces yo no espero que vaya a ser una muy buena relación, ojalá se dé el diálogo, claro, pero creo que aquí quienes se han actuado como los adultos de la película han sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo estoy realmente muy preocupada de las agresiones al Poder Judicial que se han hecho por parte del presidente de la República, y esperaría... Los llamé a los ministros, hablé con ellos, les platiqué cómo estaban, me dijeron que sí,
Me dijeron que sí, luego ya ve que son hipócritas. Sí, pero además hay muchas cosas que han sido inconstitucionales propuestas por el Ejecutivo, y muchas cosas que son, por ejemplo, violatorias de derechos, como es el procedimiento legislativo cuando se realizó esta reforma electoral, el famoso Plan B, que yo estoy aterrada de que nuestros legisladores puedan actuar de esa manera. Y me da mucho temor que un poder legislativo sometido al Ejecutivo Federal esté actuando como está actuando. Entonces, defendamos a la Corte, porque nos va a pasar, si no lo hacemos, lo que ha pasado en otros países donde el autoritarismo se riega como hongo de baño y luego no lo podemos erradicar. Defendamos la Constitución, mi querida Maricruz Ocampo. Totalmente. Como siempre, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Me encanta y además te agradezco infinitamente todas tus aportaciones en este espacio informativo. ¿Dónde te pueden seguir, dónde te pueden leer, dónde podemos saber más de ti, Maricruz Ocampo? Aquí cada 15 días si estás, y en el Universal los miércoles, todos los miércoles, y en TV UAC en la noche en Presencia Universitaria. Anoche estuviste todos los lunes. Todos los lunes anoche te vi ahí. Bueno, buenos días, gusto de saludar a la licenciada Maricruz. No la conozco, pero me súper agradan sus comentarios, sus respuestas, muy inteligentes. Saludos, gracias también, me dice la oficial Gaby. Saludos. Ay, oficial Gaby, yo además admiro muchísimo a todas las mujeres que están participando en los cuerpos policíacos, porque tienen una doble lucha, defendernos hacia afuera y defenderse hacia adentro en muchas ocasiones. Que me piden que luego hagas una recomendación de películas, de series, de cosas que también podría servir, Maricruz. Bueno, ahí les va, rapidísimo. Rápido, a ver. En Netflix, el caso de Marisela Escobedo, los 13 asesinatos de Marisela Escobedo, búsquenla. Ajá. Hay otra que está muy buena también, que se llama Unbelievable, que es no creíble, que habla sobre cuando se tienden las violaciones con perspectiva de género, sin perspectiva de género. Es una serie. Y bueno, les traigo una lista para la próxima semana. ¿Te late? Claro que sí. Para que hagas algunas recomendaciones. Dentro de 15 días. Va. Maricruz Ocampo, como siempre, muchas gracias. Luz en tu casa, como siempre. Igualmente. Gracias. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Su opinión, la que más cuenta en este espacio informativo. 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea. Radio y televisión. Conectando emociones.